una nueva hora, llega ya el Comercio TV a las pantallas de TVC. María Mercedes también, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Como siempre, el gusto de acompañarles desde este su espacio y con toda la información ya lista. Todo lo que ha sucedido le contamos en una hora. Así que bienvenidos, salga con tiempo. El tráfico ya en la ciudad a esta hora se pone ligeramente pesado. Recuerde que el pico y placa, hoy los dígitos que no salen son el 5 y el 6. Evite multas, salga con tiempo. Y sobre todo porque ahora hay nuevos planes de contingencia vial también, ¿no? Hay mucho para contarles. Primero hacemos una pequeñísima pausa. Hay una cadena que tenemos que ingresar y de ahí le contamos todo lo que ha sucedido en estas horas. Ya venimos. Ñaña, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Tenemos que ir a votar nuevamente y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Es momento de revisar las noticias. Les contamos que la Corte Constitucional aprobó el decreto ley enviado por el presidente Guillermo Lasso sobre el impuesto a las botellas plásticas. ¿Cuál es el valor y a quién beneficiará? Se lo contamos a continuación. Luz verde para la creación del impuesto a las botellas plásticas luego de que la Corte Constitucional aprobara el decreto ley económico urgente. El precio a pagar es de 2 centavos más por parte del consumidor. Pero son los recicladores los que podrán beneficiarse de este valor al entregar las botellas a las empresas que procesan estos materiales. Muy importante, porque igualmente nosotros año tras año hemos estado recuperando las botellas PET, porque si no hubiera los 2 centavos del PET, estaba en las quebradas, en los rellenos, en las calles. El impuesto beneficiará alrededor de 25,000 familias, según el gobierno nacional. Sin embargo, no es nuevo, se lo aplicó desde el año 2011 en la Ley de Fomento Ambiental, que incluía varios incentivos verdes, pero este paquete tributario en enero del año 2022 fue catalogado como inconstitucional. De todos los impuestos que se derogaron en ese entonces, vuelve a entrar en vigencia solo el de las botellas plásticas. Por un lado, la cantidad de botellas plásticas generadas en estos 10 años de aplicación del impuesto no solo que se mantuvo, sino que se incrementó, y se incrementó tanto su generación como su importación. La Alianza Basura Cero Ecuador también hizo un seguimiento al segundo objetivo de este impuesto, que era mejorar la calidad de vida y trabajo de los recicladores. Cuando nosotros hicimos un análisis económico de los 10 años y qué pasó con el dinero, la situación es tremendamente preocupante, porque se generaron empresas mafiosas que lucraron del Estado haciendo actas falsas, fraudulentas, que además no estuvieron reconociendo ni retribuyendo en lo absoluto al movimiento reciclador. Con estos antecedentes se pide a las autoridades control para que el beneficio en verdad llegue a las familias que se dedican a este trabajo. Que el 80% son de los recicladores son personas en la pobreza y el 18,6% son en extrema pobreza los recicladores. Además, se pide un seguimiento de que el impuesto también genere un beneficio ecológico, informó Valeria Navarro. Representantes de los cangrejeros del Oro, Guayas, Manaví y Esmeraldas llegaron hasta la ciudad de Quito para manifestar su desacuerdo con el decreto ley de gestión de riesgos que propone una regularización de tierras e infraestructura a las camaroneras. Que los manglares se respeten es el pedido del sector cangrejero, que llegó hasta la capital para presentar un amicus curiae ante la Corte Constitucional. El objetivo, que los jueces no den paso a la ley de gestión de riesgos, que si bien habla sobre cómo afrontar el fenómeno del Niño, propone reformas en las que se permite una regularización de tierras e infraestructuras camaroneras. Está tocando el tema de playas y bahías, a donde él textualmente dice que va a dar en propiedad
el tema de los predios camaroneros. Y nosotros seríamos los perjudicados porque nos terminarían destruyendo nuestros manglares, que ese es el sustento de nuestra familia. El decreto ley señala que para este año, por el fenómeno del Niño, los sectores agrícolas, pecuario, pesquero y acuícola, entre ellas se resalta el camaronero, reportarán pérdidas de hasta 3.000 millones de dólares. Ante esta situación, el decreto ley plantea permitir que los dueños de las camaroneras tengan un patrimonio que les permita afrontar las consecuencias del desastre natural. Para ello, se señala que es necesaria la adjudicación de tierras e infraestructuras. En ellas se habla sobre las superficies que hayan perdido influencia marina. Hay sectores en los manglares que no baña todo siempre pues el tema del mar, ¿sí? Sino claramente cuando es aguaje. Y si yo lo pongo eso ahí, entonces estoy diciendo que se están en manglares abiertamente, pues. La audiencia pública de la Corte Constitucional por este decreto ley se desarrollará el próximo 26 de septiembre. Informó Valeria Navarro. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alenbert Vera, busca blindarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentando demandas ante el organismo. Vera deberá rendir cuentas a la Corte Constitucional el próximo lunes. Al presidente del Consejo de Participación, Alenbert Vera, le quita el sueño el informe que deberá rendir ante la Corte Constitucional el próximo lunes por acatar una sentencia que ordenaba la conformación de una veeduría ciudadana para revisar ciertas decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Si cumplimos la sentencia, nos destituyen. Y si no cumplimos la sentencia, también nos quieren destituir. Que se están preparando las acciones debidas de medidas cautelares y demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta acción internacional, indicó Alenbert Vera, buscaría frenar una posible sanción de la Corte Constitucional. Estamos convencidos de que no existe ninguna violación a ningún dictamen de la Corte Constitucional. Todo esto no es jurídico, sino político. Analistas señalan que el Consejo de Participación se expuso en varias ocasiones a ser indagado por la Corte tras haber iniciado procesos de fiscalización contra autoridades como la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Ni a la señora ministra fiscal, ni a la Corte Constitucional, este señor puede desestabilizar y mucho peor, pretender destituir. Y si lo ha hecho, repito, tiene que ser sancionado. Vera solicitó a la Corte que su comparecencia del próximo lunes 25 de septiembre sea presencial y no virtual como inicialmente se había planificado. Informó Álvaro Terán. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció que se opondrá a todo proyecto minero que busque establecerse en el país sin cumplir con la consulta ambiental. Ante ello, varias empresas y organizaciones mineras señalaron que la CONAIE no puede paralizar proyectos que sí han cumplido con la normativa ecuatoriana. La demanda de inconstitucionalidad presentada por la CONAIE suspendió el decreto 754 que regulaba la realización de consultas ambientales para actividades extractivas. Esta organización indicó que continuará interponiendo acciones legales contra todo proyecto minero que incumpla la normativa nacional. Vamos a agotar todos los procedimientos jurídicos aquí en el Ecuador, la defensa jurídica en el Ecuador, la lucha en las calles en el Ecuador. Si no respetan estos derechos, la gente vamos a defender en los territorios y dirán que nosotros somos violentos. La Cámara de Minería, por su parte, rechazó las acciones legales emprendidas por la CONAIE. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de desaprovechar nuestros recursos minerales por los antojos de un movimiento social que no representa a los ecuatorianos y que tampoco representa a los indígenas. En este sentido, varios juristas aseguran que la posición política de la CONAIE no puede estar por encima de la normativa ecuatoriana. La CONAIE comete una equivocación en su discurso, porque la minería es una actividad legal, es una actividad lícita, prevista en la propia Constitución. La suspensión de licencias ambientales ha paralizado a 178 proyectos, los cuales continúan a la espera de una resolución definitiva por parte de la Corte Constitucional.
Entre esos 178 proyectos represados hay hospitales, hay plantas de tratamiento de agua, hay planta de tratamientos de desechos sólidos, es decir, es una absoluta sin razón. Leonidas Issa también señaló que la paralización de estos proyectos no es responsabilidad de la CONAIE, sino del gobierno que elaboró un decreto con visos de inconstitucionalidad. Informó Álvaro Terán. Por orden de un juez de Bucay, el concurso para la designación del Contralor General del Estado fue suspendido. Ante ello, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social interpuso acciones legales contra el juez que tomó esta decisión. El próximo 26 de septiembre se desarrollará una audiencia en la que se conocerá si el proceso de designación de esta autoridad continúa o no. Se han presentado los escritos correspondientes demostrando que esto es una ilegalidad, solicitando la revocatoria de esta absurda medida cautelar. Además, se están presentando denuncias ante la Fiscalía. Esta audiencia va a ser, me parece, el 26 de septiembre de la próxima semana y esperamos que se resuelva lo antes posible para poder así continuar con este concurso que es una deuda de la ciudadanía. El Ecuador requiere autoridades que no sean subrogantes de subrogantes. 700 procesos de liquidación de exfuncionarios de la Asamblea Nacional continúan, amigos, sin resolverse. A este paso, los trabajadores piden a los legisladores electos que realicen acciones en su favor. Miremos. Los ex trabajadores de la Asamblea Nacional que fue cesada tras declararse la muerte cruzada aún permanecen a la espera de sus liquidaciones y pagos pendientes luego de 3 meses de trámite. Aquellos compañeros que han sido liquidados han encontrado que no se les ha dado un detalle, un desglose de los valores de la liquidación y se ha procedido a descuentos no autorizados y que no están sustentados legalmente y que se derivan de una falla de control de asistencias, permisos de la Administración de Talento Humano. Además, piden un control al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado para que las obligaciones se cumplan y se revisen los documentos. ¿Cómo puede un legislador velar por el cumplimiento de los derechos laborales si en la misma Asamblea Nacional estos derechos son vulnerados? Hemos hecho este llamado a todos los ex legisladores y a los legisladores electos. Algunos se han hecho eco de esta petición. Además, se solicita una inspección sobre al menos 40 desvinculaciones a personas con discapacidades, enfermedades catastróficas o mujeres embarazadas. Hay asambleístas electos que se han sumado a los reclamos de los trabajadores. Los afectados solicitan que en cuanto sean posesionados, actúen. Estaríamos hablando de un grueso de 700 personas, 700 ex servidores legislativos que aún no ven resuelto su derecho a que se culmine su proceso laboral por medio de la liquidación y el pago de haberes. Informó Valeria Navarro. Y sin duda polémica, el ministro de Gobierno, Henry Cugalón, reveló que el video musical protagonizado por un líder de una organización delictiva dentro de un centro carcelario Guayaquil fue grabado antes del 25 de julio de este año. Sin embargo, ninguna autoridad ha explicado cómo ingresó un equipo de producción a este centro de reclusión. Veamos. Hace pocos días se difundió y viralizó este video musical, donde aparece uno de los hombres más temidos del país por su alto nivel de criminalidad y quien está recluido hace varios años en la cárcel de Guayaquil. Y si este reo, líder de una organización delictiva, no ha salido en libertad por largo tiempo, los ecuatorianos nos preguntamos con la venia de quien realizó la megaproducción audiovisual dentro del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 4. Las autoridades estatales guardaban silencio hasta que este martes el ministro de Gobierno Henry Cugalón se refirió así a este caso. Esos videos clandestinos en esa parte se ve claramente, y por antecedentes el IMESNAI, que no es que ha permitido, son antes de las últimas intervenciones dadas en estado de excepción a partir del 25 de julio de este año.
Tras sus declaraciones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad por fin se pronunció en un escueto texto enviado por mensaje de celular que dice: el SNAI no ha autorizado el ingreso de equipos de grabación audiovisual ni de empresas productoras al mencionado recinto penitenciario. En este sentido, las imágenes en las que aparece la persona privada de la libertad podrían haberse obtenido de algún equipo tecnológico ingresado de manera ilegal. Ahora, ¿qué tipo de equipos y personal necesitó el protagonista para grabar el video en cuestión? Le consultamos a un experto en producción audiovisual, a quien protegemos su identidad, por supuesto por su seguridad. Viendo la calidad del video, yo pienso que se debió de haber usado una cámara de alta resolución profesional. Se debió de haber utilizado un equipo de luces, como mínimo son 3, porque se ve que la calidad debe de igualarse a la que se grabó en exteriores. Sobre la forma del ingreso, el productor de producción audiovisual, por su experiencia, considera que fue imposible que este tipo de equipos hayan sido movilizados en las puertas del predio y dentro sin ser detectados por custodios o escáneres. Hablando de una cámara profesional, por muy pequeña que sea, con todo el estabilizador y con todo, estaría pesando aproximadamente unos 600 gramos. Estamos hablando de un equipo que sí pesa una cámara, por muy pequeña que sea, pero tratándose de profesionalmente. La cámara, el estabilizador, los trípodes, entre todo un equipo que de luz, una maleta de luces, estaría pesando unas 25 libras más o menos. Informó Maite Morán. La marihuana en nuestro país sigue siendo un tema de debate, pero ¿estamos preparados para que se regularice el cannabis con fines recreativos? Expertos hablaron al respecto y se lo contamos a continuación. ¿Sería positiva o negativa la legalización de la marihuana en Ecuador? Los ecuatorianos estamos listos para regularizar el cannabis para uso recreativo. Conversamos con expertos y esto fue lo que nos contaron. Más del 70% de droga incautada en nuestro país es marihuana y en su mayoría está destinada al tráfico para consumo interno. Por lo tanto, si se llegara a legalizar, el sistema penitenciario sería el más beneficiado. Es decir, vamos a tener menor cantidad de personas detenidas por este tipo de delitos, pero el problema social persiste. Es cierto, el índice de hacinamiento en las cárceles descendería. ¿Pero qué pasa con el narcotráfico? Estas bandas no se van a legalizar porque estos proyectos pretenden legalizar a quienes siembran, cosechan y distribuyen. En algunos países hasta el Estado empieza a producir y a comercializar con la finalidad de recibir más impuestos, pero no va a disminuir el tráfico, no va a disminuir la violencia. No me parece que va por ahí. Yo creo que más bien podríamos estar bajando niveles de violencia. Y como en todo producto que entra al mercado de forma legal, tiene que tener sus límites. Es más, cuando entra un producto de forma legal, es más fácil ponerle límites que a los productos ilegales. Porque usted tiene el control, porque tiene que pasar por el SRI, por control de calidad, ¿no es cierto? Más bien cuando es ilegal, vendo como a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque justamente porque es ilegal, se genera toda esta trama de violencia. Ecuador no es un país con presencia de cultivos de cannabis, pero esta sustancia tiene una fuerte demanda para el consumo local. Esto ocurre principalmente en las ciudades más grandes y con mayor afluencia turística. Sin embargo, lo más importante para evitar el incremento en su consumo es el control que ejecuten autoridades. Estas organizaciones, el SRI, la UAFE, la Fiscalía, la misma policía, no tienen la capacidad como para tener todo este control. Se necesita un apoyo político fuerte para que uno realmente pueda sobrellevar estas cosas. Y que el Estado sea quien controle cuánto se vende, a quién se vende, y todo eso es un problema más que vendría. Yo diría que no estamos preparados todavía para asumir ese reto.
Canadá y varios países en el mundo ya han dado este paso. Alemania, por ejemplo, apuesta por un plan para la legalización controlada de la marihuana. Es decir, que se despenalizará, pero se impondrán límites. No habrá venta libre y solo se podrá consumir en lugares determinados. En la región sudamericana, por ejemplo, el único país que ha legalizado la marihuana es Uruguay. Y eso ocurrió en 2013. Hay experiencias de otros países, de países cercanos, como es el caso. Uruguay es uno de los países más estables de América Latina. Incluso muchos dicen que Uruguay tiene un estado de bienestar y un nivel de sociedad hasta más alto que muchos países europeos, ¿verdad? Y es un país que legalizó. ¿Y qué ha pasado? Sin embargo, en términos geográficos, Ecuador tiene un grave problema. Está atrapado entre las redes del narcotráfico de países vecinos. Recordemos que la marihuana llega al Ecuador principalmente de países como Colombia y Perú. Ecuador es un país pequeño. Usted, desde la frontera colombiana hasta el puerto de Guayaquil, que es por donde sale el 70% de la droga, tiene 8 horas de viaje. Entonces, todos esos centros de acopio ya está definido y son las organizaciones delictivas de estas pandillas que se aseguran de que se contaminen los contenedores. Por ahora, esto solo es una propuesta. Tal vez no ahora, pero el tiempo dirá si Ecuador podría hacer realidad la legalización de la marihuana para uso recreativo. Informó Mía Sabeli Carrera. La muerte de un niño de 1 año que estuvo expuesto a una sobredosis de fentanilo en Estados Unidos evidencia, amigos, el nivel de letalidad de este fármaco, cuyo consumo ilegal aumenta en el mundo entero. Hablamos con un experto en el tema, quien advierte que también se lo mezcla con otras sustancias como la cocaína. Veamos. Fentanyl. La muerte de Nicolás ha desatado la indignación del mundo y expone de cuerpo entero una crisis provocada por una adicción fatal. Tenía 1 año y nadie sabe cómo llegó a consumir la droga zombie en la guardería de Nueva York, donde lo habían confiado sus padres dominicanos. La dueña y el proveedor del fármaco están presos. El fentanilo va a producir una depresión respiratoria porque es un depresor. El caso del bebé es un organismo pequeño, la dosis es mucho menor a una persona adulta por la superficie corporal. Básicamente pasó como una sobredosis. El fentanilo es un analgésico intravenoso para tratamientos postoperatorios y enfermedades catastróficas. Solo se vende con prescripción médica, pero hoy circula una bomba que es para potencializar las drogas que expenden, cocaína, heroína, de esa situación. En Ecuador, la ARCSA confirmó que hay un monitoreo permanente a las 11 importadoras autorizadas. Hace poco decomisaron 7 ampollas y decenas de ansiolíticos. En la Bahía. De 12.000 farmacias acá en el país y nosotros pues monitoreamos los 10 primeros días de cada mes todos los movimientos. Mientras tanto, en el foro de la ONU, el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que existen 2 países en Sudamérica implicados en el suministro. También sabemos que hay otros países a lo largo de la cadena de suministro. Colombia es uno, Ecuador es otro. Su consumo crece de manera descomunal. Solo en Estados Unidos mueren 200 personas al día y en 2021 perecieron 70.000. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Estamos en estado de alerta naranja por el fenómeno del Niño, lo que implica que pasamos de una etapa de prevención a una de preparación. En varios cantones se están tomando acciones para mitigar los efectos del evento climático. El Comité de Operaciones de Emergencia cambió el estado de alerta por el fenómeno del Niño de amarillo a naranja, lo que permitió que las diversas instituciones sigan un plan de acción para articular esfuerzos de mitigación. Según el Instituto Oceanográfico de la Armada, hay varios parámetros que establecen la presencia del fenómeno del Niño. Al cambiar a una alerta naranja, cambiamos de la prevención a la preparación. Entonces, todos los sectores que mencioné
pues ahora con nuevos medios, nuevos recursos y pues ciertas facilidades que dan estas declaratorias de alerta, pues podemos justamente prepararnos ya para las posibles consecuencias que se dan. La alerta naranja no significa que vaya a empezar a llover de inmediato, sino que se han cumplido los criterios técnicos sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas para la declaratoria del evento climático. El principal es la temperatura del mar, temperaturas extremadamente altas tanto en el centro del Pacífico como a nivel local. Estamos hablando de que en el centro del Pacífico estamos con anomalías de 1.6 grados sobre lo normal, demasiado caliente con respecto a nuestra época. Como comité técnico declaramos el 15 de septiembre, el viernes, el estado del niño activo. Los gobiernos locales están tomando acciones para enfrentar posibles consecuencias del fenómeno. En Daule, su alcalde indica que desde hace 2 años empezaron a construir caminos vecinales. Se trata de 16 carreteras asfaltadas. Más de 80 recintos no se quedarán aislados durante los inviernos ni en este fenómeno del niño. Compramos una maquinaria a brazo largo con las cuales hemos limpiado los canales de riego, hemos identificado muchos sitios para albergues. Informó Roselena Vasconés. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior presentó el nuevo modelo de evaluación externa al que deben someterse las universidades y escuelas politécnicas. Estas instituciones necesitan determinar si se cumplen con todos los criterios necesarios para acreditarse por 7 años más. Las universidades y escuelas politécnicas del país se someterán a una evaluación de calidad. A través de una sesión ordinaria, el Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, aprobó un nuevo modelo de evaluación externa. Este modelo es el instrumento con el cual se evaluará a universidades y escuelas politécnicas a partir de 2026. Es así que durante los 3 próximos años, las universidades y escuelas politécnicas deberán desarrollar ya procesos de autoevaluación que les permite encontrar fortalezas y oportunidades de mejora. Los resultados serán el insumo principal para el inicio del nuevo proceso de evaluación externa con fin de acreditación. Si se cumple con todos los criterios del modelo presentado, estas instituciones serán acreditadas por un periodo de 7 años. ¿Pero qué ocurre si alguna no aprueba esta evaluación? Las universidades que no cumplan todos los criterios no acreditarán, por lo que deberán desarrollar un plan de mejoramiento previo para una segunda evaluación. En caso de que no superen dicha segunda evaluación, la LOES establece que estas universidades y escuelas politécnicas deberán cerrar. El modelo dispone 6 criterios de evaluación que son de obligatorio cumplimiento, y estos se componen de 32 indicadores. Primero, las condiciones institucionales. Segundo, la docencia. Tercero, las condiciones del personal académico, el apoyo académico y los estudiantes. Cuarto, investigación e innovación. Quinto, vinculación con la sociedad. Y por último, en sexto lugar, el sistema de aseguramiento de la calidad. El objetivo principal del nuevo modelo se concentra en asegurar la calidad de educación que se está brindando en el Ecuador. Por tal motivo, también contaron con aporte de agencias de aseguramiento de calidad internacional, como las de Chile, Estados Unidos, Colombia, España, México y Argentina. Es un modelo autorreflexivo, como hemos dicho, y por lo tanto, cada una de las instituciones deberá ponerse sus metas tan altas como las quieran tener. Informó Mía Sabeli Carrera. Cerca de 6.000 sobres de edulcorante, más de 1.300 botellas con agua y 560 envases de aceite fueron inmovilizados por la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria. Según el organismo, la medida se aplicó tras el incumplimiento de normativa de sanidad. Las verificaciones fueron aleatorias en diversas plantas y supermercados que se dedican a la elaboración de edulcorantes y aceites de cocina, así como a potabilizar y envasar agua en botellas. La consigna de los supervisores de la ARCSA era determinar si cumplían o no con la normativa sanitaria. No tiene declarado fecha de vencimiento, fecha de elaboración. Además, hay notificaciones o código que parece ser una notificación, pero que no corresponde a ningún producto, mucho menos al que se está haciendo el control. De la muestra, cientos de unidades pasaron por el fuero del organismo de control y entonces
La prelación de las cifras evidenció lo que pasa con algunos de estos productos de consumo masivo. En el caso de aguas embotelladas, hemos controlado 102 productos, de los cuales 665 cumplen y 26 no cumplieron con la normativa sanitaria. En el caso de edulcorantes, hicimos el control a 108 productos de edulcorantes, de los cuales 82 cumplen y 17 productos incumplen con la normativa sanitaria. De manera paralela, dispusieron la inmovilización de 5.716 unidades de edulcorantes, 1.382 botellas con agua y 559 envases de aceites. Aquello no implicó un decomiso. Pasaron a un área de cuarentena en cada una de las plantas. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.